En este momento ya empecé a grabar este video, este espacio, mi hermano, y vamos a nutrirnos con la palabra del Señor, encomendando al Señor este camino, sabiendo que Él hará la obra. Amén. Bien, mis amados hermanos. Bueno, En realidad, su hermano Van no pensaba que iba a volver a tratar estos temas escatológicos por un buen tiempo. Sin embargo, aún hay muchas congregaciones, hay muchos hermanos que aún creen en el rapto secreto y aún creen en lo que se conoce como la pretribulación. Hay iglesias enteras, denominaciones grandísimas que aún creen esto. Entonces, la idea que nosotros tenemos es empezar con este medio tecnológico a tratar el tema de la pretribulación, fundamentarnos, tener herramientas y ya luego expandirnos y tratar el tema de la escatología bíblica. Mi deseo es que conozcan toda la escatología bíblica, no solamente la que nos conviene a nosotros o la que nosotros enseñamos, sino conocer todo el panorama, conocer el panorama premilenial, postmilenial y el amilenialismo. Las iglesias que tienen por costumbre estudiar mucho son más de corte amilenial. Las iglesias que son más de corte carismático o espiritual usualmente tienden más al premilenialismo. Entonces, mis amados hermanos, quería iniciar con eso porque dependiendo en qué círculo de hermanos se mueva, usted va a escuchar o no va a escuchar sobre la pretribulación o el llamado rapto secreto. Entonces, voy a comentarles una historia, mis amados hermanos. Permítanme a ver si la encuentro por acá. Esa historia se llama El Gran Chasco y está basado en un acontecimiento que ocurrió aproximadamente vamos a ver si lo encuentro por acá y les comparto pantalla, ya que estuvimos probando estas herramientas. Permítanme un segundo. Acá está, el Gran Chasco. Bien, el Gran Chasco, mis amados hermanos, es un suceso que ocurrió en el movimiento millerista o millerista. Es un grupo religioso del siglo XIX que estuvo a cargo el señor William Miller, de ahí que se le llame movimiento millerista. William Miller nació en 1782 y murió en 1849. Él concluyó por medio de un estudio de las cronologías basadas en la Biblia, que el Señor Jesucristo volvería a la tierra cerca de 1843. Entonces, pues sus seguidores luego refinaron la fecha y la colocaron como que el Señor venía el 22 de octubre de 1844. Fíjese esto, 22 de octubre de 1844, cuando ellos consideraban que era el día señalado en la Biblia que el Señor Jesús iba a aparecer. Bien, resulta y pasa que el Señor Jesús no apareció en la fecha que ellos esperaban. ¿Qué sucedió? Que muchos milleristas abandonaron el grupo y luego, pues eso dio paso a la disolución. Muchos se fueron. Muchos otros continuaron, pues todavía bajo la influencia de este señor William Miller. Y cuando el Señor Jesús no volvió a aparecer en una nueva fecha, pues entonces muchos abandonaron el movimiento de hecho. Este suceso se llama el Gran Chasco. Lo pueden buscar así como el Gran Chasco. Y pues dio al traste con la fe de muchas personas. Ahora bien, ¿por qué el suceso del Gran Chasco es tan importante en la historia? Porque si no se enseñan correctamente estos temas, esto va a dar al traste con la fe de muchas personas. No sé si ustedes han escuchado una serie de películas que se llaman Left Behind, dejados atrás en español. De hecho, una de las últimas películas cuenta con la participación de Nicolas Cage, un famoso actor. Y pues allí en esas películas de Left Behind se hace alusión
a lo que va a pasar en la tierra cuando algunos se vayan en el supuesto rapto y otros se queden. Pues hemos visto las imágenes de la ropa en la silla, que supuestamente se fueron y la ropa quedó tirada. Hemos visto que el que iba conduciendo el carro se desapareció y luego pues el carro se accidentó. En fin, son muchos ejemplos. Resulta y sucede que esa enseñanza dice que cuando sucede el rapto secreto y se vayan, muchas personas van a quedar en la tierra, muchos creyentes quiero decir, y que luego estos creyentes inevitablemente todos van a morir en las manos de un perseguidor que se identifica como el anticristo o el inicuo. Es este punto el que llamó la atención y el que motivó hace algunos años a una pequeña investigación bíblica para ver qué dicen los textos exactamente sobre ese tema. Llama la atención, mis amados hermanos, que no existe ningún versículo bíblico en la escritura que hable de unos dejados atrás. Cuando se le pregunta a los más famosos defensores de esta teoría como Jack Van Impe, así que lo recuerde rápido, Jack Van Impe, creo que Tim LaHaye en Estados Unidos y algunos otros, ¿dónde están los versos que hablan de los dejados? Nunca se los van a proporcionar porque no existe ningún versículo que hable sobre unos supuestos dejados atrás y mucho menos de que exista, por decirlo de alguna manera, que ellos tienen que dar la vida para ser salvos. Es como si fuese una salvación por obras, lo que nuevamente contraría las escrituras. Las escrituras son claras al decir que la salvación es solamente por gracia del Señor, no hay obra del ser humano. Aunque la fe, no, luego que tengamos fe, lógicamente vamos a tener obras por consecuencia, pero no son las obras los que determinan nuestra salvación. Entonces, quiero compartir con ustedes pantalla una imagen que tengo acá a la mano para que noten un momento. Esta fue una imagen que hicimos hace algún tiempo cuando hacíamos charlas y debates por internet. ¿Sí pueden verla mis hermanos allí? Un hermano que abre el micrófono y me confirme. Sí. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Esta imagen dice así: he escuchado a muchos pretribulación decir que al quedarse en el rapto secreto de Darby, en próximas reuniones, mis hermanos, les voy a dar toda la historia de cómo se crea la pretribulación. Por hoy quise empezar con algunos versos bíblicos como para ir calentando motores, pero en una próxima ocasión vamos a desarrollar toda la historia. Yo tengo toda la historia y tengo también algunos apuntes que hicieron los que hacían parte de ese movimiento. Algunos eran muy doctos y fueron documentando lo que sucedía en el movimiento. Solamente les puedo decir que John Nelson Darby vivió en el siglo XIX y pues él es la primera persona que menciona un rapto secreto. Nunca en 2000 años nadie habló de esto hasta que llegó John Nelson Darby, pero la historia se la amplió en una próxima ocasión. Entonces, la escritura dice así, Apocalipsis capítulo 13, versículo 10. Lo voy a colocar acá en la pantalla, mis amados hermanos, para leerlo. Voy a compartir el versículo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 10. Ok. Voy a ampliar la imagen, mis amados hermanos, para que lo puedan ver allá. Y dice de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 13, versículo 10. Ok, acá lo tenemos. Y compartimos. Perdón, un segundo, compartí la imagen pasada. Vamos a ver. Sí. Ok, acá lo tenemos. Acá en rojo donde está el mouse. Ese es Apocalipsis capítulo 13,
Versículo 10. Y fíjese usted lo siguiente. Dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Amén. Entonces, es necesario comentarles lo siguiente. Permítame un poco que estoy acá con... Ahora sí. Cuando se lee el verso de esa manera, pues como que no se entiende muy bien, como que no está muy claro. Esto nos lo dejó a nosotros la Biblia Reina Valera del 60, ya que la Biblia Reina Valera del 60 pues se habla como se hablaba hace muchos años. Yo sé que muchos hermanos tienen la Reina Valera del 60, al igual que los ingleses tienen la King James Version, como si fuera la palabra revelada del Señor. Sin embargo, si ustedes leen cualquier otra escritura después de la Reina Valera del 60, vamos a ver si consigo por acá. En un momento voy a terminar de compartir pantalla. Si ustedes toman cualquier Biblia que haya sido editada después de 1960, se van a encontrar con que el verso aparece de la siguiente forma. Vamos a tomar por acá una Biblia. Voy a tomar solamente a manera de ejemplo, mis amados hermanos, la palabra de Dios para todos, aunque voy a preferir citar la Reina Valera contemporánea. Les comento esto, mis amados hermanos. Voy a así a vuelo de pájaro, algo muy rápido. El nombre de Jehová en la escritura no existe. El nombre de Jehová fue una falta de conocimiento, no fue alevosía, no fue maldad. Fue una falta de conocimientos puntuales en el hebreo, más que todo en el hebreo masorético, que muchos traductores en la Edad Media, al no tener un conocimiento más exacto del hebreo, a algunos signos de puntuación y algunos signos que lleva el hebreo, lo confundieron con vocales o lo amalgaron con el nombre Yahvé y a la final dio al traste Jehová. Si ustedes toman, por ejemplo, la Reina Valera contemporánea, que es de la misma familia que la Reina Valera 60, la Reina Valera de 1909, la Reina Valera contemporánea ya suprimió el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta de que no estaba bien. Es mejor colocar Yahvé o es mejor colocar el Señor, en fin. Pero ellos decidieron enmendar eso. Entonces, teniendo eso como base, fíjese cómo traduce la Reina Valera contemporánea el versículo de Apocalipsis capítulo 13, versículo 10, y ahora sí vamos a ver si lo puedo ampliar un poco y les comparto pantalla. Sé que de todas maneras algunos de mis hermanos tienen la Reina Valera del 60 y la Reina Valera del 60 pues es la Biblia que nos ha servido por muchísimos años, ¿no? Es la Biblia que hemos traído desde siempre. De hecho, le dicen la Biblia de los cristianos porque al igual que la Reina Valera 60 para nosotros, sería la King James Version para los ingleses y a veces consideramos que esa es la única palabra del Señor. Voy a compartir en este momento pantalla, mis hermanos, para que vean cómo queda el versículo con un conocimiento más pleno del lenguaje hebreo. En estos momentos lo tenemos allí. Y fíjese cómo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 10. Dice, el que deba ir al cautiverio irá. Y el que deba morir por la espada morirá. Aquí se verá la paciencia y la fe de los santos. En otra versión dice, aquí se requerirá la paciencia y la fe de los santos. Cuando se lee el contexto del capítulo, nos damos cuenta que, lastimosamente, y pues es muy duro decirlo, pues allí se está refiriendo a la iglesia del Señor. En otras palabras, el versículo está diciendo, el que deba morir espada, pues va a morir espada. El que deba ir preso, pues lastimosamente va a ir preso. Amén. Entonces, esto nos recuerda el versículo de Pablo que dice que nosotros los creyentes somos contados como ovejas de matadero. Y en Apocalipsis, la palabra muchas veces que ustedes leen que dice siervos, esa palabra significa esclavo. Entonces, para el Señor nosotros somos como sus esclavos y estamos totalmente en su mano. Por eso la Escritura también dice
En el Evangelio de Juan, mis ovejas están en mi mano, nadie las arrebata de allí. Pero el Señor dispone de nosotros. Entonces, Apocalipsis 13:10 nos enseña que la iglesia estará acá, que unos deben ir a la cárcel y que otros, pues lastimosamente, van a morir a espada. Esos son los versículos más fuertes que hay. Sin embargo, les invito a ver en sus Biblias, mis amados hermanos, Mateo 24:45. Mateo capítulo 24, versículo 45. Y vamos a ver otra acción que estarán ejecutando los hijos del Señor ante una persecución. Ustedes sé que han escuchado mucho el término bíblico tribulación. Bien, aunque más adelante les vamos a ir ampliando estos temas, la palabra tribulación viene del griego tlipsis, y tlipsis significa persecución. Cuando usted toma la Biblia y busca la palabra tribulación o persecución, el 98% de las veces o el 95% de las veces, usted lo puede hacer con una concordancia que usted tenga, puede tomar a la palabra persecución o tribulación, y que también, por cierto, es la palabra aflicción, y se van a dar cuenta que el 95% de las veces se aplica a la iglesia, se aplica a los creyentes. Por ejemplo, en el mundo tendréis aflicción. Allí la palabra original es tlipsis, es decir, tribulación. Es decir, en el mundo tendréis tribulación. Entonces, esa palabra que siempre está usada para la iglesia, en el 95% de las veces solamente hay un par de versículos donde no se aplica a la iglesia, es lo que significa realmente la palabra tribulación. Muchos hoy en día dicen, ¿qué significa tribulación? Inmediatamente dicen, periodo de 7 años al final de los tiempos donde el anticristo gobernará. Bueno, eso no significa la palabra tribulación. La palabra tribulación significa tlipsis y es la misma palabra aflicción utilizada por el Señor en Juan 16, Juan capítulo 16, versículo 33. Entonces voy a compartirles pantalla, mis amados hermanos, sobre otra acción que van a estar ejecutando los creyentes al final del tiempo. Esto se los comento por lo siguiente. Hace un rato les decía que muchos creyentes dicen, ¿qué va a pasar con los creyentes que se queden del rapto? No, pues todos van a morir en la horca, porque todos van a morir decapitados. Bueno, ya vimos un versículo en Apocalipsis 13:10 que enseña que unos serán llevados presos, otros serán muertos a espada. Pero Mateo 24:45, fíjese lo que dice. Dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual su señor deja encargado de los de su casa para que los alimente a tiempo? Bien por el siervo, que cuando su señor venga, lo encuentre haciendo así. Mire, qué verso tan hermoso. Cuando yo escucho algo, lo primero que hago es contrastarlo con la escritura. Y el Señor nunca enseñó que los que se queden, supuestamente, todos van a morir en la horca o van a morir decapitados, haciendo alusión a Apocalipsis 20. La escritura dice que incluso cuando el Señor venga, van a haber siervos dando alimento, sea alimento físico, sea alimento espiritual. Amén. Es decir, aún va a haber obra cuando el Señor venga. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? Que, permítame, le doy paso a mi hermano Dagoberto Londoño. Esto significa que cuando uno escucha una teoría, lo mejor es llevarla a la escritura, hacerla reposar con la escritura y contrastarla con la escritura. Vamos a otro versículo, mis amados hermanos, que está para que nos demos cuenta que van a haber muchas personas vivas, y es algo que no les cuadraba mucho en la anterior teoría. Según de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Nuevamente vamos a compartir pantalla. Y lo tenemos acá en esta parte superior. Hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Es decir, para Pablo,
muchos creyentes se iban a reunir cuando el Señor llegase. Esto echa por tierra de que entonces todos los creyentes iban a estar muertos porque algunos se fueron de pachanga celestial 7 años antes. Muchos van a estar vivos cuando el Señor Jesús regrese, según de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Ahora bien, tenemos 3 versículos que son representativos de lo que va a suceder con los creyentes, pero, y un sin embargo, es que no va a afectar de manera general a todos los creyentes. Fíjense esto, mi amado hermano. Ustedes todos han visto lo que ha sucedido con este tema de los pastores que de pronto cometieron ¿cuál sería la palabra? De la falta de delicadeza de pedir los diezmos por el Face. Y ya vieron toda la polvareda que se armó. A mí todavía me siguen llegando mensajes de ataques de personas que están diciendo, oye, ¿cómo es posible que en pleno pánico creado, en pleno pánico desatado, estos amigos estén pidiendo diezmos? Pues yo comprendo a mis hermanos pastores de que ellos viven muchas veces de las ofrendas de los hermanos. Sin embargo, es una indelicadeza publicarlo por el Face porque se van a someter a este tipo de ataques. Amén. Entonces, imagínese por un momento que eso se recrudeciera o se complicase. Eso daría paso a una persecución de la iglesia. En Colombia hubo una persecución hace muchísimos años, apedrearon templos y de todo. Ahora, como la palabra tribulación significa, o en griego eclipsis, y significa persecución, aflicción, opresión, pues entonces tenemos que lo que se conoce como la gran tribulación no es más que una gran persecución sobre la iglesia. Amén. Eso es lo que significa. Si la gran tribulación no fuera para el pueblo del Señor, pues no se llamase tribulación o no se llamara aflicción. Tuviese otro nombre. Por ejemplo, si solamente se aplicara al mundo, pues entonces fuera el gran castigo. Pero nosotros tenemos la gran tribulación y también tenemos la ira del Señor. Son dos acontecimientos totalmente diferentes y más adelante vamos a ver que la ira del Señor no ocurre en un espacio de 7 años. La ira del Señor bíblicamente es un solo día y tenemos todos los versículos para probarlos. ¿Por qué les comento todo esto, mis amados hermanos? Porque de desatarse una persecución contra la iglesia dentro de, especulemos, 50 años, 100 años, 200 años, no a todos los va a cobijar, no a todos los va a afectar de la misma manera. Por ejemplo, sé que ustedes han escuchado que en África el tema del coronavirus pues está relegado a un segundo plano. Allá no hay. En algunas islas del Caribe, islas muy pequeñas, tampoco había llegado. Ahora, imaginémonos que se desata una persecución a nivel mundial. Y hay muchos hermanos viviendo en las montañas, en sus fincas, o viviendo por allá en África. A ellos no les va a afectar igual que le va a afectar de pronto a una persona que vive en Francia, en España, en plena ciudad. Amén. O a los que vivamos en ciudades principales de cada uno de nuestros países. Pues a uno los va a afectar de una manera y a otros de otra. Por ejemplo, ahora que estuvo la crisis que está en plena crisis, el tema del coronavirus en Colombia, hubo un hermano que bautizamos en Colombia, que él tiene una finca muy bonita. Y otro hermano que asistía a los cultos también, él también tiene una finca. Le narro los dos ejemplos, estos dos casos. Uno de ellos dos pudo irse antes que se desatara la cuarentena por el coronavirus para la finca. Y el otro hermano que bautizamos, pues no se pudo ir para la finca. Entonces le tocó quedarse la cuarentena y vivirla dentro de su apartamentito, un apartamentito pequeño, aproximadamente unos 40 metros cuadrados. Entonces, fíjense cómo van a ser las situaciones. Al hermano que esté en la finca, pues tal vez no le va a afectar demasiado una persecución, salvo esconderse, salvo cuidarse mucho.
va a poder tener provisión de alimentos, mientras que el hermano que esté en la ciudad y la persecución no solamente se prolongue, sino que se intensifique, pues él la va a sufrir mucho más. Entonces, fíjese cómo va a tomar a unos y a otros. Por eso la Escritura dice, unos van presos, otros serán muertos, otros están predicando, están dando alimento. Amén. Y todos conocemos el versículo de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 y el versículo es exactamente versículo 15 y 16. Por tanto, cuando en el lugar santo vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, los que estén en Judea, miren lo que dice el Señor, huyan a los montes. Esto concuerda con el versículo de el avisado ve el mal y se aparta. ¿Ves que viene el mal sobre Judea? ¿Ves que se viene una guerra, algún problema? Huye a los montes. El que esté en la azotea no baje para llevarse algo de la casa. ¿Por qué la Biblia habla de una azotea? Voy a compartir pantalla. ¿Por qué la Biblia habla de una azotea en las casas? Simple y sencillamente porque en aquella época las construcciones pues eran diferentes a las de nosotros. Estamos aquí en Mateo 24, 17. El que esté en la azotea no baje para llevarse algo de su casa, porque las casas en aquella época eran casas de un solo piso y el techo era básicamente de barro o de un material que se endurecía. De hecho, ahí crecía a veces plantas, ahí crecían flores o frutos. Esa era la azotea. Entonces, si está allá arriba en la azotea, no baje para llevarse algo de su casa, porque ya quedó sorprendido. El que esté en el campo, bueno, no vuelva atrás a tomar su capa. Es decir, porque en aquella época había que arremangarse un poquito la túnica, subirse un poquito la falda de la túnica. Por cierto, los hombres y mujeres ambos utilizaban túnica, es decir, ambos utilizaban como falda. Entonces, lo que está diciendo el verso es, ya no vuelvas. Estás en el campo, quédate allá. Hay de las que estén en cinta y de las que estén amamantando, pues porque para ellos va a ser muy, muy fuerte lo que se está viviendo. Pídanle a Dios que no tengan que vivir en invierno ni en día de reposo. En invierno, ¿por qué? Porque en invierno en Jerusalén a veces hay mucha nieve, pues no va a poder escapar. Si es muy profunda la nieve, no va a poder, como se dice en términos de escalada, no va a poder no va a poder abrir huella. Al no poder abrir huella, pues, o con nieve hasta las rodillas, no va a poder caminar mucho. Aparte de eso, en día de reposo, ustedes conocen el versículo que dice que en día de reposo no se podía caminar mucho, entonces no habría forma de escapar. Entonces, fíjense, mis amados hermanos, cómo existen varios versos que enseñan la situación de creyentes ante una eventual persecución. No existe aquello de todos van a morir decapitados. No. Lo que existe es un conjunto de versículos que enseñan que unos van a estar predicando, otros van a estar, lógicamente, trabajando, otros van a estar sufriendo, sea por espada, sea por cárcel, en fin. Y pues otros los van a estar esperando con vida normal. Ahora, si en este momento se desatara una persecución sobre la iglesia a nivel mundial, que yo en lo particular no lo creo, vivimos en sociedades occidentales y en estas sociedades tenemos, entre comillas, el asunto de derechos humanos y toda esa cantidad de cosas que se aplican en los gobiernos cuando les conviene y cuando no les conviene no se aplican. Pero en términos generales, las iglesias occidentales gozamos de un poco de libertad, diferente que a usted el Señor le revelara que se fuera a predicar a Irán o a Irak. Allá no va a tener de pronto la libertad que tiene hoy en día aquí. O si lo mandan a predicar a un país donde haya algún reducto de ISIS o del Estado Islámico, pues no va a gozar de la misma libertad que tenemos acá. Más adelante vamos a ampliar el tema de que la iglesia no puede ser tocada. En realidad a la iglesia la están tocando y la están despeinando desde que se predica el evangelio. En las primeras páginas de la escritura hay persecución. Pero como vivimos en países occidentales, pues acá es un poco más llevadero, también cuando tenemos una cobertura muy grande del gobierno norteamericano que, entre comillas, pues ha facilitado mucho la propagación del evangelio. Amén.
Entonces, finalizando, mis amados hermanos, porque no sé cuánto tiempo llevemos ya, en esta ocasión nos iban a dar 40 minutos por ser una sesión gratis. Finalizando, un primer peldaño de conocimiento es que la Escritura nunca enseña que los creyentes van a morir todos decapitados, como enseña el rapto pretribulación. Hemos citado versos donde tenemos diferentes acciones que van a estar llevándose a cabo por creyentes, o algunos creyentes van a sufrir un poco, sea por cárcel, sea por les toque ir presos. Que el Señor nos guarde y nos cuide. Bien, mis amados hermanos, en este momento terminamos el primer acercamiento con todos. Esto es solamente el inicio, es solamente la primera parte, es solamente la punta del iceberg. Vamos a abarcar todo el terreno de la escatología, vamos a abarcar todo el tema de la postribulación. Si vamos ahora a abrir, mis amados hermanos, los micrófonos. Si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, adelante, mi hermano puede abrir el micrófono y formularla.